Bien, si abre su Biblia en Gálatas 2, del 11 al 16, voy a ir leyendo para usted. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después de que vinieron se resistía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿cómo obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Oremos. Padre Celestial, gracias porque sin lugar a dudas tu palabra hablará a nuestro corazón en esta mañana. Que la conferencia de esta mañana edifique nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. Este pasaje presenta una confrontación tremenda entre Pablo y Pedro. Y uno diría que Pablo es cristiano, ¿verdad? Y Pablo, que siguió a Jesús, debería de seguir la pureza del evangelio. Aún así, hay un problema aquí con la pregunta: ¿qué es el evangelio? Así que en esta mañana quisiera identificar o refutar las mentiras que comúnmente creemos acerca de lo que es el evangelio. Aprendemos mucho más de un asunto cuando entendemos con claridad lo que no es el evangelio. Gálatas 2, del 11 al 16, presenta el paradigma de un hombre que come con los gentiles. Cuando viene la gente de la presbiteriana de Jerusalén, del pastor Jacobo, Pedrito piensa, pues no se va a enojar el presbiterio, y entonces ya no como con los gentiles, y Pedro se molesta. ¿Por qué Pedro originalmente comió con los gentiles? ¿Qué hizo que se alejara? Pablo trata de la integridad del evangelio. Afirma que vivir en el evangelio es vivir en esta integridad. Nada mejor que la siguiente ilustración que voy a contarle. West Point es la universidad de entrenamiento de los oficiales del ejército de Estados Unidos. Es conocida por su código de ética y de honor. En respuesta a cualquier pregunta, un cadete siempre te va a contestar 4 de las siguientes respuestas: sí, señor; no, señor; no sé, señor; sin excusa, señor. Presentar excusas es precisamente un crimen. Si una persona bajo la responsabilidad de un cadete comete un error, el cadete asume la culpa. Esto ilustra el asunto de la responsabilidad, el honor y la integridad. Se cuenta que en una ocasión uno de los graduados de West Point fue enviado a Vietnam como teniente. Su primera misión fue la de supervisar la construcción de una pista de aterrizaje. Un sargento que estaba a cargo viene y le pregunta al nuevo teniente, que cuáles son las instrucciones. Desafortunadamente el teniente no tenía ni idea de cómo construir pistas. Y entonces le pregunta al sargento: ¿está usted seguro de que la orientación de la pista es la correcta? El sargento le aseguró que así era. Entonces el teniente dijo: bien, confiaré en tu criterio. Continúe. 1 hora y media después, un coronel, experto en pistas de aterrizaje, llegó gritando: ¿quién fue? Ya se imagina usted lo que quiere. ¿Quién fue
aquel que autorizó que la pista se construyera aquí cuando debió haberse construido aquí. El teniente graduado de West Point contestó: yo, señor. ¿Por qué dio la orden así? Sin excusa, señor. En el momento se acercó el sargento que había dicho que la pista se construyera en este lado y le toca la mano al teniente y el coronel se da cuenta de la situación. Y entonces el coronel le pregunta al teniente: ¿es usted graduado de West Point? Sí, señor. Y entonces el teniente entendió que había sido un malentendido y dejaron de construir aquí y construyeron allá. Lo que quiero ilustrar aquí es la integridad. Es el honor de vivir en el Evangelio. Ser cristiano es un estilo de vida. Ser cristiano es algo que se aprende todos los días. Y el Evangelio es algo que tú y yo tenemos que empezar a aplicar a nosotros mismos. Porque es más fácil pensar que los drogadictos, las prostitutas, los narcotraficantes, los malitos necesitan el Evangelio. Amén. Pero nosotros necesitamos todos los días el Evangelio, porque de pronto nos levantamos en la mañana y pensamos: soy el hijo favorito del Señor. Consentido, ¿se entiende la palabra consentido? ¿Cómo se dice aquí en Chile? Consentido. Bueno, es que en Monterrey decimos chiflado. Está chiflado, pero quiere decir consentido. ¿Estamos bien? Entonces en Monterrey decimos: el Señor me tiene chiflado. Dios no tiene hijos chiflados o consentidos. Dios tiene hijos. Entonces, hablemos de la verdad de la integridad, de vivir en integridad en el Evangelio. Respondamos a la pregunta: ¿qué no es el Evangelio? Número 1, el Evangelio no es solo evangelismo. Lo incluye. ¿Estamos bien? Hay que predicar. Hay una corriente pragmática en la iglesia que confunde el significado total del Evangelio con la práctica del evangelismo. Así que deducen, inciso A, el Evangelio es para el no creyente. Necesita convertirse. Es verdad, pero no solo es eso. Y por lo tanto deducen que el Evangelio es una serie de reglas que debería demostrar ese cambio de vida. Ser cristiano es no fumar, no tomar y no bailar. Y yo conozco mucha gente que no fuma, no toma y no baila y se va a ir al infierno. Aquel del que habló el pastor Ernesto Ucana ayer. Porque hay gente buena que se va a ir al infierno. El infierno está lleno de gente buena. Y a veces la iglesia está llena de gente buena, que no necesariamente se va a ir al cielo. El evangelismo es una parte importante del evangelio, sí, pero no lo es todo. Claro, dice, por tanto, id y haced ¿qué? Discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y luego enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es más fácil hablarle a una persona, decirle Dios te ama, necesitas a Cristo como tu Salvador, se conmueve, hacemos una oración y después del campamento pues yo me voy a regresar a México y ven qué hacen los de la himna. Y necesitamos integrarlo a la iglesia, bautizándoles. Y eso requiere un proceso de discipulado. Queremos discípulos, no solamente miembros o seguidores. Un discípulo es uno que vive, respira, ama como Jesucristo. Así que el evangelio no es solo evangelismo. Pero no quiero que vayan a decir que el pastor Esaú dijo que no vamos a hacer evangelismo. Les voy a enseñar un método de evangelismo ahorita. Número 2, el evangelio no son solo buenas noticias. Cierto, la palabra evangelio se traduce literalmente al español buenas noticias. La Biblia afirma que son buenas noticias de salvación. Romanos 1:16. A la verdad,
No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todos los que creen, al judío primeramente y también al griego. Pero esta estaría incompleta si solamente vemos este pasaje por separado de la Escritura. De hecho, el evangelio también son malas noticias para el que no cree. 1 Corintios 1:18. Me explico. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, es mensaje de poder de Dios. Asumo que ha leído Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Amén. ¿Se sabe el 17? Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el Hijo unigénito de Dios. El evangelio son buenas noticias. Amén. Para el que se salva, pero el que no se salva, hermano, el otro lado está el infierno. Un caldero con aceite a fuego bajito para que hiervas por la eternidad. Eso es lo que usted y yo nos merecemos. Así que el evangelio también implica que a veces cuando aceptamos a Cristo, la familia ya no nos va a querer, que la familia nos va a rechazar, que en el trabajo van a decir que somos aleluyas de bajito, ¿verdad? Canutos dicen aquí. ¿El canuto es quién? Ok, muy bien. Canutos, ¿verdad? Y no nos gusta que nos digan canutos, ¿verdad? Y entonces piensa en esto. El evangelio, número 3, no solo es el ABC de la vida cristiana. Es muy común pensar que el evangelio son los primeros pasos de un creyente. Y por lo tanto, el evangelio es principalmente para los nuevos creyentes. Y entonces, ser cristiano es no fumar, no tomar, no bailar. Una lista de cosas que se hace y una lista de cosas que se hace. ¿Qué hace un nuevo cristiano? Tiene que leer su Biblia, tiene que orar, tiene que hacer su devocional, tiene que diezmar, amén. No escuché el amén así como muy convencidos, ¿verdad? Otra, vamos a volver a repetir a ver si funciona. Y tiene que diezmar. Eso. Es muy presbiteriano. En el comedor contamos chistes de presbiterianos después si quiere. ¿Se da cuenta? Y sí, la vida cristiana incluye todas esas cosas como resultado de la gracia de Dios en mi vida, del gozo de ser cristiano. Pero no me define como cristiano. ¿Estamos bien? Cristo me define como cristiano. 4, el evangelio no es una decisión personal. Aquí se va a poner bueno. En cierta forma sí lo es, sin embargo, no es una decisión simplemente del receptor del evangelio. En la teología reformada explicamos que Dios toma la iniciativa. Bueno, voy más atrás. En la teología reformada explicamos que cuando Adán pecó, le prometió a Adán que el día que comiera de esa frutita, ciertamente moriría. Lea la Biblia. Está leyendo la Biblia y los hombres vivían 900, 950, 975, por ahí Matusalén, ¿verdad? Y después sigues leyendo y ponen un corte hasta 120, hasta aquí van a llegar. Y luego, 80. Con todo es molestia y trabajo porque pues no es lo mismo. Yo tengo 50. No es lo mismo 50 que 30, por eso les dan hijos a los 30. Cásense los muchachos jóvenes, porque si quiere tener nietos a los 40, ya es bien difícil, porque los niños necesitan energía. Ahora, note que el hombre en el momento en que comió, murió espiritualmente. Por eso Pablo dice, hablando a los cristianos de Éfeso, en otro tiempo, cuando no eran cristianos, estaban muertos en delitos y pecados. ¿Ha ido a un funeral?
El muerto puede pedir que le cambien la ropa que le pusieron. El muerto puede pedir el bocadillo para la noche. El muerto puede elegir el predicador que va a predicar en su funeral. ¿Por qué? Está muerto. Un muerto espiritual no solamente no quiere nada de Dios, es que no puede, porque está muerto. No oye, no ve, no siente. Necesita que Dios le toque con poder. Y cuando Dios toque con poder, el llamado de Dios es irresistible. Amén. Así que el evangelio no es tu decisión personal. El evangelio es la decisión de Dios, al que respondemos con fe salvadora. 5. El evangelio no es un formato para vivir la vida cristiana. Voy a explicar. Es muy común que muchos piensen que el evangelio es una lista de cosas que se hacen y una lista de prohibiciones que no se hacen. En cierta forma sí lo es, pero no es así de simple. Y menos aún, no es una lista de cosas que se hacen y no se hacen. Yo era un pastor joven. Mi denominación me manda a una ciudad en la frontera entre Estados Unidos y México, obviamente del lado mexicano. En ese lugar teníamos obra social. Yo atendí una pequeña capilla, había una clínica médica, había un comedor para niños con bajo peso, yo daba clases de computación, mi esposa daba clases de inglés. Y en ese lugar, el pastor anterior le había hecho a los hermanos de la iglesia una lista de las cosas que un buen cristiano debe de hacer. Tuvimos un tiempo de transición, nunca me dijeron nada de la lista. Estuve predicando 3 semanas, y a las 3 semanas los hermanos se acercan y me dicen, pastor, ¿cuándo va a poner su lista? Y yo, ¿la lista de qué? Y me explican que el pastor anterior había puesto una lista. Y les digo, lo voy a pensar. Y les soy honesto, el fariseo que vive en mi corazón quería escribir su lista. Claro. Dije, es más fácil, ¿no? Les pongo horarios, les pongo esto, les pongo el otro. Pero el Señor trató en mi corazón porque sí de hecho escribí una lista que nunca les presenté, ¿verdad? Pero el día del púlpito, les digo, bueno, el domingo les voy a presentar la lista. Y teníamos una Biblia de esas de púlpito enorme, ¿no? Saqué la Biblia de púlpito, abrí la Biblia a la mitad y les digo, hermanos, aquí está la lista. No, pastor, es mucho. Aquí está la lista. La Biblia es la única norma de fe y conducta. Claro, me gustaría escribir el Evangelio San Esaú Reyes. Claro, en el Evangelio San Esaú Reyes tienes que tener ojo grande, ceja tupida, morenazo de fuego, pues para entrar al cielo. Claro. Pero no se puede. Y a veces, yo crecí en una iglesia en el sur de México, donde ser cristiano es no fumar, no tomar y no bailar. Ser cristiano es leer la Biblia todos los días, ir al templo, cargar Biblia e himnario, porque pasaban lista. Biblia, levanta tu Biblia. Himnario, levantas tu himnario. ¿Cuántos capítulos leíste? Hoy lo platicábamos. Yo tenía un compañerito que se paraba y decía 140 y nosotros volteábamos y casi lo veíamos el levitar por su santidad. Y un día yo estaba preocupado porque yo me sentía culpable y eso no es el evangelio. Yo me sentía culpable porque yo solo podía leer un capítulo a la semana, muy a fuerza, porque no quería decir nada, porque sentía vergüenza de no decir nada. Le digo a mi amiguito, oye, ¿cómo le haces? Porque yo quisiera pues llegar a tu santidad. Me dice, bien fácil, hermano. ¿Conoces al Salmo 117? Sí. Lo lees 1, 2, 3, 4 y vas sumando. El siguiente domingo. ¿Sabes cuántos capítulos? 75. Se me llenó la lengua. Siguiente domingo, 105. Siguiente domingo, 152. Ya soy más que el pastor. A ver si van besando mi mano, por favor. Porque el evangelio se redujo a una lista de cosas que yo hago. Claro.
Yo no era perfecto, no lo soy. 6. El evangelio no es una contraposición a la ley de Dios. Es un gran error pensar que el evangelio es la solución a la maldición de la ley. La ley de Dios es parte del evangelio. No podemos separar el evangelio de la acción de la ley. Muchas veces hemos traído la consecuencia de esta mala división teológica. En la cosmovisión reformada, la Biblia la dividimos en dos partes. De Génesis 1 a Génesis 3, Dios estableció con el hombre un pacto de las obras. De Génesis 1 a Génesis 3, puedes ser salvo por tus buenas obras. Porque el pacto entre Dios y el hombre consiste en comer o no comer del árbol de la vida, del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué hizo el hombre? Comió, murió. Y a partir de Génesis 3:15, toda la Biblia es pacto de gracia. Cuando Dios está condenando a la serpiente, le dice a la serpiente: pondré enemistad entre tu simiente y su simiente. Note que la palabra está en singular. Se refiere a una persona, a la persona de Jesucristo. La simiente de la mujer, te aplastará la cabeza. Y sabes, anuncia desde Génesis 3:15 la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Pero tú le morderás el calcañar, anunciando los sufrimientos de Cristo en la cruz del Calvario. Y así que todas las historias del Antiguo Testamento señalan, apuntan y muestran a Cristo. Todos los sacrificios, ritos y lavamientos de la ley de Moisés anuncian la necesidad de un solo sacrificio, de un solo derramamiento de sangre, único, suficiente y poderoso. La historia de David contra Goliat no es que yo voy a vencer a mis Goliats, porque eso de pronto lo oímos predicar, ¿no? Pero esa es una interpretación equivocada. La historia de David y Goliat es una historia tipológica. Anuncia la victoria de David sobre Goliat, anuncia una victoria mayor. La victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Pero como nos encanta estar en las historias bíblicas, si tú quieres estar en esa historia bíblica, tú y yo somos los escuadrones de Israel, a los que les temblaban las piernitas cada vez que don Goliat venía y retaba. ¿Te acuerdas? Ahí estamos tú y yo. Y cuando Jesús derriba al gigante y le corta la cabeza, como el pueblo de Israel, gritamos: por Jehová y por su ungido, contra Satanás. Sí, porque ya lo venció Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Satanás no tiene poder y autoridad sobre tu vida. Entonces la pregunta que debemos de contestar entonces, ¿qué es el evangelio? La palabra evangelio se menciona con gran frecuencia en el Nuevo Testamento. Y es una palabra que ya se usaba en la cultura romana judía. 3 cosas que son el evangelio. Número 1, el evangelio son noticias en lugar de instrucción. El evangelio son noticias en lugar de instrucción. La palabra griega evangelio se distingue en el mensaje cristiano de otras religiones. El uso corriente de la palabra evangelio en la cultura judía era una palabra que se utilizaba. Evangelio es una noticia buena. Cuando ascendía un nuevo emperador, ese era un evangelio. Hay que comunicar al imperio que hay un nuevo emperador. Cuando subían los impuestos, aunque no lo parezca, ese era un evangelio. Es algo que todo el mundo tiene que saber. Si bajaban los impuestos era mejor, ¿verdad? Un evangelio eran noticias, era un evento significativo, histórico, que cambiaba la condición de los oyentes. Así que el que Cristo se hiciera hombre, habitara entre nosotros, se subiera en una cruz, pagara por nuestros pecados, estuviera bajo tierra 3 días, resucita al tercer día y vence a la muerte. Esa es la gran noticia. Esa es la noticia. El evangelio es noticia y entonces esa noticia cambia mi vida.
Yo soy cristiano no porque soy obediente. Soy cristiano porque Cristo obedeció. Nos encanta tratar a la gente como se merece, ¿no? Trátalos como se merecen, dice el dicho. Pero la regla cristiana es esta. No tratas a las personas como se merecen. Porque si Dios nos tratara como nos merecemos, hermanos, ¿cómo nos trataría? Tómala, hermano. Estarían cayendo rayos del cielo y nosotros vencoteando por los rayos, ¿verdad? Por mal portados. Pero Dios no nos trata como nos merecemos. La regla es esta. Yo trato a los demás como Cristo me trata a mí. ¿Cómo me trata Cristo a mí? Con amor, con grande misericordia, lento para la ira. Cuando se enoja, se enojó, ¿ah? Claro, pero grande en misericordia. Esa es la razón por la que los cristianos pueden darle gracias a Dios cuando están enfermos. ¿Por qué? Porque ven el amor de Dios aún en medio de la enfermedad. Y por eso los no cristianos piensan que estamos locos. 2, ¿qué es el evangelio? El evangelio es gracia en lugar de mérito. El evangelio es gracia en lugar de mérito. El evangelio es: yo soy aceptado por Dios a través de Jesucristo, por lo tanto obedezco a Dios. Religión es: yo obedezco a Dios, por lo tanto yo soy aceptado por Dios. ¿Se da cuenta de la diferencia? Lo voy a repetir una vez más. Evangelio es: yo soy aceptado por Dios a través de Cristo, por lo tanto obedezco. Religión es: yo obedezco a Dios, por lo tanto soy aceptado por Dios. De esta manera, el evangelio es diferente a la religión y a la irreligión. La religión te dice que primero cambies para venir a la iglesia, que primero dejes fíjese, yo era alcohólico. Y entonces me decían: no puedes tomar, no puedes ser borracho y venir a la iglesia. Y lo intenté. Fui a Alcohólicos Anónimos, me sé los 12 pasos de memoria. Lo intenté. Pero yo veía la televisión y veía esos anuncios donde sirven la cerveza y la espumita y uno, se me hace agua la boquita, qué rico. Porque es mi pecado. ¿Vamos bien? ¿Ha visto los comerciales de los licores? ¿Ha visto los comerciales de ropa? De todo, todo lo venden con sexo ahora porque están incitando al pecado al hombre. Ahora, dése cuenta de este asunto. Yo quería cambiar para venir a la iglesia. Yo iba a la iglesia con unos lentes oscuros. Me sentaba hasta allá atrás donde están aquellos que están atrás con lentes oscuros. Y yo estaba bien crudelio. Sí, se entiende. En México decimos que estamos crudos, ¿sí? Sí. Ay, tenía una resaca tremenda y mi pastor predicaba 1 hora 40 minutos. Y yo, oh, Señor, que este hombre acabe, porque estoy sudando. Y en México, puede que no se les antoje, pero en México nos comemos la panza de la res bien limpiecita, ¿verdad? Con una salsa bien picante, un caldo bien picante. Le llamamos menudo, un menudito de res. Bueno, hoy comimos, ¿cómo se llama el potaje de hoy? No, yo sé que no era menudito. El potaje de la mañana, ¿cómo se llamaba? Leche con sémola. Ok, bueno, está bien. No hablemos de eso. Lo puse en la lista de abajo de las cosas que no debo de volver a probar. Demasiado saludable para mí. O sea, necesito que haya pecado en mi vida, hermanos. Bien, cerremos. ¿De qué estaba hablando? Ya se me fue la onda a mí. Estamos hablando de del evangelio. Ok. Y entonces yo quería primero dejar de ser borracho para venir a la iglesia. No se puede. Así borracho me aceptó Cristo. Ahora le cuento el milagro. Yo dejé de tomar de un día para otro. Ese es un milagro. Pero conozco gente que ha tenido que pasar un proceso de desintoxicación tan milagroso como lo mío. Dios tiene poder para hacerlo milagrosamente. La regla es que generalmente no lo hace así. Generalmente es un proceso.
¿Se acuerda de Jesús toma la tierra, le pone saliva, busca al ciego más ciego, se lo unta sobre los ojos y luego le dice, si Jesús fuera chiapaneco, ¿verdad? Chulito, ve al río. Aquí, el río, para allá. Ve con Joel al río, ¿verdad? ¿Qué dirán los muchachos? ¿Qué onda con Jesús? Está ciego, está lleno de piedras. Han ido al río. Hay más piedras que agua. Y luego enjuágate. Proceso. ¿Entiende esto? A veces, aquí hay un hermano que nos está acompañando que se está dializando. Proceso. Amén. Dios es poderoso. Claro, a veces queremos que sea de un día para otro. A veces pasa. Pero a veces no pasa. Y Dios me acepta como soy. Y cuando me recibe, Él trata conmigo. Él me cambia. Fíjese, si el chisme fuera deporte olímpico, tendríamos medalla de oro en América Latina. Amén. Porque te dicen los hermanos, pastor, quiero hablar con usted de la hermana Anita. Uy, tengo un blog ahí como de 300 hojas de la hermana Anita. No es que yo sea chismoso, hermano. Es que creo que usted es el pastor y debe de saber. Típico, ¿verdad? Y lo que agarro yo es a la hermanita. Venga, hermanita, vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús oramos por Anita, para que tú trates con esta mujer. Y te pedimos que tu sierva, Señor, la pueda hacer usar. En el nombre de Jesús, amén. Vaya y hable con Anita. Pero no me diga. Vaya y hable con Anita. Pero es que no quiero saber, hermano. Vaya y hable con Anita. ¿Se acuerdan lo que dijo el pastor Ucán ayer, verdad? Vaya y hable en privado. Mateo 18. ¿Estamos bien? Así se acaba el chisme en las iglesias. Cuando vengan y le digan, hermanita, no me diga, hermano. Vamos a orar. Y mándelo. Pero a veces, el punto es este. Imagínense que si Dios quitara a todos los chismosos de la iglesia. No, nos quedamos sin nadie, hermano. Claro. Bueno, yo creo que eliminan al equipo azul inmediatamente. Ixo facto. Y los del rojo nos vamos a quedar aquí. Eso me contaron a mí. ¿Se da cuenta? El evangelio es gracia en lugar de mérito. Aquí quiero añadir algo. El evangelio es gracia, no es magia. Porque me encantaría creo que todos hemos visto, le cuento la historia. Yo era pastor joven, me mandaron a un ambiente rural y teníamos que ir a visitar a las gentes, pues la entrada en un ambiente rural, la casa está al fondo, la reja que está aquí, y uno le hace señas a la gente. Sale el señor del frente y me dice, ¿usted es el nuevo pastor de la presbiteriana? Sí, yo soy. Y saca un machete. Le llaman Acapulco porque tiene filo por un lado y filo por el otro. El último que vi yo, salí corriendo. Porque alguien tiene que avisar. No es que no era cobarde, hermanos. Alguien tiene que avisar que alguien amenaza al siervo de Dios. Estaba loco el hombre, pero va la historia. En nuestra iglesia había una hermana que oraba y tenía el don de sanidad. Oraban y sanaban, era impresionante. Y nos mandan a avisar que ese hombre que me ofreció un machete tiene su hija grave, que quiere que vayamos a orar. Y le digo, hermana Alicia, ¿va conmigo? Sí, hermano, yo voy con usted. Y la hermana Alicia llegó y le dijo, don fulano, usted está en pecado y se va a ir al infierno, y si usted no se arrepiente y acepta a Jesucristo como su Salvador, su hija no va a sanar. Y yo estaba haciendo un paso para atrás, le van a volar la cabeza a la hermana Alicia y alguien tiene que avisar. Pero el hombre no dijo nada. La hermana Alicia oró en el nombre de Jesús, la ungimos en aceite. Y yo así me tomé mi distancia porque chequeo estaba a la puerta, no sea que este hombre vaya a ponerse loco. Oramos, nos retiramos. Al siguiente día, el domingo en la mañana, estaba de pie la muchacha con su padre. Y Dios había sanado en el nombre de Jesús.
El hombre tuvo que pasar un proceso como de 7, 8 meses de discipulado para dejar de odiarnos a los pastores. Claro, que nos tenía un coraje tremendo. Pasa en México, no pasa aquí, ¿verdad? Que de pronto no quieren a los pastores porque somos guapos, ¿verdad? Pero eso no lo podemos decir. Tercero, el evangelio es cambiar al débil en fuerte. El evangelio es cambiar al débil en fuerte. Cristo ganó nuestra salvación a través de perder. Alcanzó poder a través de debilidad, servicio. Obtuvo la riqueza a través de entregarlo todo. Y aquellos quienes reciben su salvación no son los fuertes, perfectos, sino son los débiles. Yo le aseguro que hay 1000 hombres mejor que el pastor Ernesto y que yo, que podrían hablarles, con mejor capacidad oratoria, con mejor educación, altos de ojos azules, güeros, con voz profunda y personalidad arrolladora. Somos morenitos, chaparritos, el típico mexicano, o sea, no hay mucha gracia en nosotros. Bueno, en América Latina, porque cuando vamos a Estados Unidos y Europa, ahí somos novedad. Sí, claro, sí. Los anglosajones enloquecen por los morenos chaparritos, ¿verdad? Pero Dios me llamó a mí. Dios me sacó a mí del alcoholismo. El evangelio es esto. El evangelio es que Dios usa al débil. Le quiero contar una historia y después vamos a ir cerrando la conferencia y le quiero también hablar de un método de evangelismo. Lo platiqué la última vez que vine aquí y creo que aquí cabe la historia. 1995. Yo me caí de cabeza de un segundo piso, fractura de cráneo, clavícula, costillas y cadera. Cuando caí de cabeza convulsioné. La ambulancia tardó 45 minutos en ir por mí. Mis padres vivían al sur de México y yo estaba en la Ciudad de México. Vuelan a la Ciudad de México, llegan a la noche al hospital y lo primero que el médico le dice a mi papá y a mi mamá es: señor, señora, su hijo no va a pasar la noche. Si su hijo pasa la noche, va a quedar afectado a sus facultades mentales. No se va a poder casar, no va a poder tener hijos. No va a poder, va a depender completamente de ustedes. Pasé mucho tiempo en coma. Es una historia larga que un día les cuento con detalle cuando tengamos testimonios para hablar de los detalles. Pero le quiero decir a usted que sí quedé loco. Claro, porque la Biblia dice que solo locos por la predicación estamos aquí, amén. Loco yo y ustedes conmigo, amén. Ese no y el amén parecido, ¿va? Ese grande. Locos ustedes y yo, amén. Ok, muy bien. Y tengo secuelas me caí de cabeza de un segundo piso. Sí tengo secuelas. Perdí la capacidad de caminar. Perdí la capacidad de hablar. La gente no me lo cree, ¿verdad? Porque como la recuperé, hablo con singular alegría, ¿verdad? Pero perdí la capacidad de hablar. Tuve que aprender a hablar como niño chiquito. Tuve que aprender a caminar como niño chiquito. Tuve que pasar por un proceso difícil. Y ayer le platicaba a alguien. ¿Sabe cuál era mi anhelo al irme al seminario? Yo quería trabajar en la selva lacandona en Chiapas, entre indígenas celtales. Empecé a estudiar un idioma indígena. Todavía me sé algunas cositas, ¿verdad? Y me fui a México con la idea, voy a ir a México, termino mi licenciatura, me regreso, acabo de aprender el idioma y me voy a vivir en la selva lacandona. Después de mi recuperación, un pastor me invitó a terminar el seminario en la ciudad de Monterrey. Ahí conocí el amor de mi vida. Y nunca pude regresar, ni siquiera a la capital de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Y ahí hice durante 15 años un ministerio de plantación de iglesias, después un ministerio de consejería bíblica,
Después empecé a estudiar en el seminario, terminé un par de maestrías, estoy por terminar mi doctorado en ministerio y el seminario me nombra coordinador de ministerios hispanos de MINS y esa es la razón por la que estoy aquí. Estoy aquí porque en 1995 me caí de un segundo piso. Ahora, no hacía falta tanta violencia. Claro, si hubiera descendido una luz del cielo que me dijera Esaú, no vas a ir a la selva de la Candona, vas a ir a Monterrey y allá vas a encontrar a la mujer que te va a hacer feliz toda tu vida. Yo hubiera ido obedientemente, no hacía falta violencia. Pero Dios toma al débil y lo usa poderosamente. No importa cómo te sientas, no importa qué tampoco creas que sabes, Dios te quiere usar a ti ahora, porque hoy es el día de la salvación. Voy a terminar la conferencia explicando un método de evangelismo, porque creo que todos deberían de conocer un método de evangelismo. Asumo que todos conocen las 4 leyes espirituales. Este se llama evangelismo explosivo. Nació en el seno de una iglesia presbiteriana en Florida, donde se estaba muriendo la iglesia porque habían 15 personas. El doctor desarrolló el método de evangelismo explosivo y hoy es una iglesia de 25,000 personas. Todo a través de evangelismo explosivo. Es un método bíblico, conversacional, que se puede desarrollar en 5 minutos o se puede tratar en 45. Todo depende de la urgencia del asunto. Si está muriendo el cliente, vamos rapidito para terminar el método, pero es un método fantástico. Empieza con 2 preguntas de diagnóstico. Las preguntas de diagnóstico nos dan a conocer cómo está la situación espiritual de la persona que le queremos compartir. Arturo, supongamos que vamos a evangelizar a Arturo. Arturo, si yo te preguntara, si mueres hoy, ¿crees que irías al cielo? No importa si Arturo dice sí o no, pero si Arturo me dice no, yo le explico. Si me dice sí, empiezo a averiguar a ver si realmente es cristiano, porque a veces perdemos un poco el tiempo evangelizando a alguien que ya lo es. La gente te va a poner objeciones. Vas averiguando qué piensas sobre la vida eterna. Y no importa lo que te conteste, le vas a decir, en otro tiempo, Arturo, yo pensaba como tú. Pero antes de explicarte cómo yo tengo la certeza de vida eterna, ¿me permites hacerte otra pregunta? Generalmente cuando pides permiso te dicen que sí. Arturo, supongamos que vas al cielo. En México diríamos, toco madera o plástico, lo que sea aquí. Toco madera. Supongamos que vas al cielo, vas por la entrada principal rumbo al portón. En el portón está un hombre que cuida, pero no es San Pedro. Entonces, no tiene categoría para cuidar portones, ¿verdad? Y se abre el portón y sale Jesús mismo, Arturo, del cielo y te pregunta, Arturo, bienvenido a mi cielo. ¿Por qué razón debería dejarte entrar a mi cielo? ¿Qué le contestarías? La segunda pregunta de diagnóstico nos va a decir si la persona cree que puede ser salvo por buenas obras o puede ser salvo por la religión. Porque Arturo puede decir, fácil Jesús, mi abuelo fue el primer presbiteriano en Quillota. No sé dónde quedará, ¿verdad? Por aquí lo escuché. ¿Okay? En la 5ª región éramos los presbiterianos escogidos del Señor. Y el Señor le va a decir, no te conozco. Ahí está el elevador, abajo. Hay un elevador, me contaron ayer. O decir, es que me porté bien, soy buen cristiano. Buenas obras o salvación. No importa qué conteste, yo le voy a decir, Arturo, en otro tiempo yo pensaba como tú. Y entonces le voy a explicar 5 cosas. Eso lo pueden apuntar. Gracia, hombre, Dios, Cristo, fe. Ese es el bosquejo de evangelismo explosivo. Gracia, hombre, Dios, Cristo, fe. Repita conmigo. Gracia, hombre, Dios, Cristo, fe. Otra vez. Gracia, hombre, Dios, Cristo, fe. Ahí voy a pasar por el bosquejo. Arturo, la vida eterna es un regalo. No se compra, no se gana, no se merece. La Biblia dice, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús.
¿Sabes, Arturo? La palabra dádiva se traduce regalo. El regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. Supongamos, Arturo, que yo te digo, Arturo, te regalo mi iPad. ¿Qué tendrías que hacer, Arturo? Recibirla y pedirme el cargador, porque estas cosas traen su cargador específico. Claro, recibirla. No tendrías que decirme, pastor, ¿cómo es posible que me des tu iPad? Está llena de, este es como una Biblia, un pastor electrónico, todo hace. Solo lo recibes. Dios te ofrece hoy, aquí y ahora el regalo de la vida eterna. Y solo tienes que recibirlo. Gracias. Pero para que entiendas mejor esto, Arturo, tienes que entender lo que la Biblia explica acerca del hombre. Y la Biblia explica acerca del hombre una verdad fundamental. Todos los hombres somos pecadores. Y todos los hombres estamos condenados al infierno. ¿Sabes, Arturo? La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Así que, Arturo, ¿entiendes qué es pecado? Hay que aclarar el asunto. Y le explico. Supongamos, Arturo, que yo te invito a comer, a desayunar a mi casa. Como somos regios, Arturo, te voy a hacer unos huevos con machaca, carne seca de res. En Monterrey la puedes comer con salsa o sin salsa. ¿Cómo te gustaría, Arturo? Con salsa. Entonces, en mi licuadora, tomate, chile, para que amarre, ¿verdad? Ajo, cebolla, poquito para que no vayas a llorar. Tomate, cebolla, pimienta, comino, sal, bien aliñada para que sepa a fuego. Sí, lo licuamos y entonces pongo en mi sartén una cucharita de aceite de coco, porque el aceite de coco resalta los sabores. Un cuarto de mantequilla y entonces pongo mi machaca a sofreír. Cuando mi machaca está bien sofrita, le dejo caer la salsa. Y cuando la salsa empieza a hervir, tomo los huevos para empezar a revolverlo. Y entonces, si Arturo viene a la casa, en mi casa, que es la casa de todos ustedes, vive mi esposa, mis 2 hijos varones y una tía que es como mi suegra. A mí me tocaron 2 suegras, es que algo habré hecho en mi otra vida. Somos 5 y Arturo somos 6, 12 huevos. ¿Les parece? Y entonces empiezo a partir los 12 huevos y yo no me doy cuenta que el huevo 11 y el huevo 12 están podridos. Lo revuelvo. En otro sartén pongo tantita manteca de puerco porque esa no puede faltar. Pongo a sofreír tantita cebolla. Estoy pasando la receta para que anoten. Los frijoles refritos. Y empiezo a hacer unas tortillas de harina porque en Monterrey se come con tortillas de harina. Para que sepas lo que es amar a Dios en tierra de indios. Y entonces te sirvo tu plato, tus huevitos con salsa, tus frijolitos refritos, tus tortillas de harina, una coca de dieta como se merece, light. Es para bajar la harina. Y Arturo, pruebas el huevito. ¿Qué te vas a ver el huevito? Podrido. ¿Pero cómo, Arturo? Si hay 10 huevos buenos, hay machaca buena, hay mantequilla buena, hay salsa buena. Así es el pecado. Solo basta un pecado para que contamine tu vida. ¿Cómo entendemos mejor esto, Arturo? Cuando entiendes lo que la Biblia enseña acerca de Dios. Gracia, hombre, Dios. Y la Biblia enseña acerca de Dios, Arturo, 2 cosas básicas. 1, Arturo, dice la Biblia que Dios amó tanto al mundo que entregó a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Arturo, Dios te ama y no quiere que vayas al infierno. Amén. Pero hay una segunda verdad que tienes que saber. La segunda verdad que dice la Biblia es que Dios es justo. La Biblia dice, la paga justa del pecado es la muerte. La Biblia dice, no dejará sin castigo al culpable. La segunda verdad de la Biblia acerca de Dios, Arturo, es que Dios es justo y tiene que castigar tu pecado. Parece una contradicción, ¿no? Porque te estoy diciendo, Dios te ama, no quiere castigar tu pecado. Te estoy diciendo, Dios es justo, tiene que castigar tu pecado. ¿Cómo resuelve Dios esta aparente contradicción, Arturo? Dios resuelve esta aparente contradicción
en la persona de Jesucristo, quien siendo totalmente Dios y totalmente hombre, vino a pagar por tu pecado y fue obediente hasta la muerte para que su justicia pague tu pecado y Dios pueda aplicar su amor a ti. Y entonces viene la pregunta importante, Arturo. ¿Cómo recibir este regalo? Gracias, hombre, Dios, Cristo, fe. La única manera de recibir este regalo, Arturo, es la fe verdadera. Ahora aquí tengo que aclararte, Arturo, que hay cosas que llamamos fe que no son fe verdadera. Por ejemplo, está la fe milagrera. Hay personas que vienen a la iglesia y me dicen, pastor, ore por mí, por favor. ¿Por qué quieres que ore por ti? Porque no tengo trabajo, pastor. Y ahí están en la iglesia y no tienen trabajo. Pero en el momento que tienen trabajo, Arturito, ¿qué crees que pasa? Se olvidan del Señor. Hay algunos muchachos que vienen y me dicen, pastor, ore porque necesito una novia, pastor. Y estoy orando, Señor, dale una novia a este hombrecito. Y cuando Dios le da la novia, se olvida del Señor. Señor, pastor, ore para que sane. Y cuando sanan, se olvidan del Señor. Yo fui pastor en la frontera. Y la gente me hablaba, cuando pasas de Estados Unidos a México, el gobierno mexicano te da una franquicia, es decir, una cantidad de productos en dólares que puedes pasar sin declarar. Si te pasas de esa franquicia, tienes que pasar a declarar. Y me hablaban, pastor, por favor, ore para que nos toque verde. Digo, no voy a orar por ti para que te toque verde, paga tus impuestos. Claro, yo no oro por usted. Pero quieren una fe milagrera. Esa es una fe falsa. El otro tipo de fe, Arturo, es aquellos que creen que Dios es una fe histórica. Aquellos que creen en Jesús porque creen en la historicidad de Jesús. Es la cosa más fácil de creer. La historia de la humanidad se dividió en antes y en después de Cristo. Él partió la historia. ¿Alguien me regala un billete chileno? Un billete que tenga un rostro. Me presta, no me lo regale, préstemelo. Alguien me presta un billete chileno. No puede ser, hermanos, que no traigan dinero. No he visto, no es que no hemos levantado ofrendas, venga. Muy bien, sí, yo sé. ¿Conoces a este hombre? Ignacio Carrera Pinto. ¿Saben quién es Ignacio Carrera Pinto? Sí, sí lo saben. ¿Quién es? Yo sé, pero ¿quién fue? Un personaje histórico. ¿Cómo lo sabes? Que fueron a la escuela de chiquillos. Hay gente que cree en Jesús, como usted y yo creemos en la existencia de este Señor. 1000. Es como $1, ¿verdad? Es poco, tenga, hermano. Estoy haciendo cuentas de cuánto es y ya me dijeron que son 800, es como $1.20. Bien, hay gente que cree en Jesús como cree en don Ignacio. Esa no es fe verdadera. Arturo, ¿qué es fe verdadera? Fe verdadera es 1, arrepentirte de todos tus pecados. 2, fe verdadera, Arturo, es transferir toda tu confianza de donde la tengas a Cristo Jesús. Supongamos, Arturo, que esta silla es Cristo Jesús y la silla o la banca donde estás sentada es tu trabajo, es tu profesión, es tu familia, es en lo que estás sentado y apoyado para tu vida. Si yo te digo, Arturo, que fe verdadera es transferir tu confianza de donde la tienes a Cristo Jesús, ¿qué tendrías que hacer en este momento, Arturo? Amén. Suena fácil. Pero sabes, Arturo, la gente dice, oh Señor, te adoramos, sé que eres Dios, sé que yo podría confiar completamente en ti, pero mejor no me siento ahí. Mucho compromiso. Pero esto es fe verdadera. Arturo, todo lo que te he dicho te hace sentido. El método dice que 9 de cada 10 personas le va a decir que sí. A mí nunca me han dicho que no. ¿Esto que he dicho le hace sentido a alguien aquí en esta mañana? ¿Entiendes que es fe verdadera?
Dios quiere que recibas el regalo de la vida eterna, pero tienes que pararte de donde estás y sentarte en Cristo Jesús. Eso es evangelismo explosivo. Se puede dar el curso en 3 días, en 4 horas. Yo voy a dejar diapositivas a los presbíteros de aquí para enseñar el método de evangelismo explosivo. Ya está grabado, ¿verdad? Ya tienen grabada la demostración, así es que ya no necesitan. Bueno, invítenme a un curso de evangelismo explosivo. Estoy cometiendo un error solo, yo me estoy disparando en el pie, ya no me van a querer invitar. ¿Sí me entienden lo que quiero decir? Hay un libro que se llama Evangelismo Explosivo. Claro, están los manuales, está el método, yo tengo diapositivas para enseñarlo. ¿Cuál es el asunto? Cada persona debería de conocer el método de evangelismo explosivo y compartir el evangelio, porque el evangelio es gracia antes que instrucción, es gracia antes que cosas que hacer, es gracia, es gracia, es gracia, es gracia que la gente necesita conocer. El evangelio es lo que va a revitalizar tu iglesia. Tu iglesia no se va a revitalizar porque venga el pastor Ernesto y el pastor Esaú. Tu iglesia no se va a revitalizar si le pones aire acondicionado, calefacción, si pones transportación. No va a servir. Necesitan la gracia poderosa del evangelio. Y entonces yo le aseguro que el próximo año, si hoy hemos ido hasta 150, por ahí oí, podríamos ser 300 o 450. Porque cada uno de ustedes va a compartir el evangelio con una persona y la va a invitar al campamento del próximo año. Amén. Vamos a orar y luego vienen las preguntas. Padre Celestial, gracias por lo que nos has enseñado hoy, porque sin lugar a dudas tu palabra es viva y poderosa. Gracias por la iglesia, por sus pastores, por sus presbíteros, por sus diáconos y diaconisas. Gracias, Señor, porque en el poder del evangelio podemos tener la gracia tuya. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, ¿preguntas? Otro micrófono para las preguntas. Recuerden, toda pregunta causa honorarios. Venga, que la himna está pagando. Ustedes pregunten. Porque el método se llama evangelismo explosivo porque produce este efecto. Yo te comparto a ti y después que yo te comparto a ti te enseño cómo hacerlo. Y tú le compartes a otro y ese le comparte a otro y ese le comparte a otro. Y es una cosa tan espectacular. Cuando el método, puedes comprar el método o solo la idea, pero el punto es, el método se llama así porque produce un crecimiento explosivo, exponencial. Entonces, creo que la mejor forma, hay muchos métodos. De hecho, incluso después me gustaría hablar con los jóvenes. Hay apps cristianas, y yo las tengo instaladas aquí en mi iPad. Hay apps cristianas donde tú tienes la app cristiana y le pasas al compañero con el otro celular y estás compartiéndole el evangelio. Hay estudios bíblicos de discipulado básico para jóvenes ya hechos en internet, con apps. Hay, por ejemplo, toda la película Jesús está dividida en pequeños spots para hacer evangelismo y se pueden compartir por Facebook. O sea, hay un montón de herramientas digitales para hacer evangelismo. Yo admiro a la hermana Anita porque me dijeron que es la reina del Zoom. O sea, el Zoom es maravilloso porque lo hace explosivo. Entonces, esa es la idea. Uh-huh.
nosotros, los de aquella época, estamos viendo en nuestros jóvenes y en el comportamiento de los jóvenes y de los hermanos que yo creo los considero nuevos y no sé qué tan nuevos son, ¿cierto? Estamos viviendo un momento que personalmente y familiarmente, ¿ya? Y la familia es grande, o sea, no se compone aquí, sino que el pastor Gaete y todas sus familias son nuestra familia, digamos, biológica. Entonces, vale la pena, hermanos, pensar en lo que estamos viviendo. Nuestra historia es potente, y no solamente la historia de nuestra Iglesia Presbiteriana Nacional aquí en Chile, sino que en el mundo. Lo que trae el hermano son nuestros hermanos de aquella época de siempre, o sea, tienen otra cara, ¿cierto? Tienen otra cara, ya, pero el espíritu es el mismo. Amén. Entonces, la hermana Anita tiene 2 años para cumplir 100 años, pero ya hay otras hermananitas ahí que de alguna manera están sin ser ella ni ser la forma de ella, porque ella tiene una forma muy especial. Ya cada uno le conoce su forma. Entonces, pero sí hay hermanos, hermanitas, jóvenes que están manifestándose el interés. El Señor está usando su espíritu está usando a nuestras hermanitas y a nuestros hermanos en ese interés, y yo creo que de aquí para adelante tenemos mucho que hacer. Amén. Ahora, el punto aquí, hermanos, es que el método es un método conversacional. No tienes que ir puerta por puerta, es una forma de hacerlo. Puedes ir a la plaza, es una forma de hacerlo. Puedes ir a un camión, es una forma de hacerlo. Yo planté 2 iglesias de cero, sin conocer a nadie, solo con evangelismo explosivo, y nunca fui puerta por puerta. Yo ofrecía consejería bíblica. Y como es consejería bíblica, lo primero que hacía yo, llegaban a la primera sesión, bienvenido, explicaba las reglas, explicaba los precios. Claro, son no cristianos, tienen que cooperar para el reino, que no quieran. Y cooperan con mucho gusto. Y escuchaba su problema. Y después, antes de decir cualquier otra cosa, le explicaba que lo que yo puedo ofrecerle a ella o a él es consejería bíblica. Y empezaba con el bosquejo de evangelismo explosivo. Y ellos empezaban a conocer a Cristo, a discipularse. La consejería bíblica no es más que un discipulado 1 a 1. Sí, hermana. Aquí hay un micrófono adelante. Ahí está el hermano Elias Almir. Buenos días, hermanos. Personalmente tengo mis aprensiones con los diferentes tipos de métodos. Claro. ¿Ya? No hay un método que sea infalible o que sea mejor que otro. Amén. Pero a mi pregunta, yo participé mucho tiempo haciendo de intérprete con otros misioneros que venían a evangelizar a Chile, ya en otra iglesia, pero tenían ellos pasos. Claro. Hacían vulgarmente, es un chiste, de Dean Marín, de Doping Way, está listo. ¿Usted se siente pecador? ¿Conoce al Señor? Bien, bien. Llegábamos en la tarde a la iglesia, 150 personas aceptaron al Señor, 235, 400. Y los hermanos que venían como misioneros eran el boom, era lo más preciado, porque ellos trabajaban bien. Después tocaba a nosotros. Mi pregunta es, y creo que el énfasis que ustedes han dicho en otros días, no es en el evangelio explosivo, esa es la primera patita de la cueca, como decimos en castellano. Amén. A mí me interesa que nosotros hagamos el después, ¿qué? Eso es lo que me gustaría que nosotros pudiéramos ver. ¿Qué viene después? Vamos a tener una conferencia completa sobre el discipulado. Recuerden la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos. Id y haced. Uno es un imperativo, el otro es un participio. El id, hay que ir, vamos. Pero el haced implica un estilo de vida. El haced, el bautizarles y el enseñarles, esos 3 verbos están conjugados iguales, son participios, lo que implica un estilo de vida integral. Es decir, yo
soy cristiano de tiempo completo. Es decir, conduzco mi auto como cristiano. Respeto las reglas como cristiano. Trato a mi esposa como cristiano. Soy un evangelismo explosivo, porque es el método que a mí me gusta, pero puede ser 4 leyes espirituales. Viviente. Y entonces mi trabajo es predicar el evangelio, bautizar a otros. Eso implica un proceso de discipulado. Y luego tomar el resto de la vida para enseñarles todas las cosas que Él nos ha enseñado. Creo que el gran problema cuando perdemos el primer amor, de lo que hablaba el pastor Ernesto ayer, es que los presbíteros somos muy buenos para evangelizar. En la primera patita, como dice la hermana. Ya todo lo demás como que nos da cansancio y dejamos que los pentes, los bautistas, los carismáticos hagan el resto de la chamba. Porque los convertimos. Yo fui pastor en una iglesia muy grande en el sur de México, en una ciudad pequeña que se llama Tapachula, Chiapas. Una iglesia muy grande, 1,200 miembros. Íbamos a la alianza ministerial donde iban los metodistas, los bautistas y los pentecostés de todos los sabores y colores. Y los pastores, yo soy el pastor de la presbiteriana Jesucristo el Salvador. Oh, pastor, yo crecí en la presbiteriana, yo me sé los himnos. Y yo lo miraba, tú no eres presbiteriano, hermanito, porque eres pastor pentecostés, ¿verdad? Ya eres mi hermano, pero presbi no. Claro, claro. Y todos eran presbiterianos. La iglesia presbiteriana Jesucristo el Salvador de Tapachula es la madre de todas las presbiterianas del sur de Chiapas, pero la madre de todas las pentecosteses y las carismáticas y las bautistas, porque salieron de ahí. Somos su madre, reniegan de su madre. Salieron por lo que tú quieras, problemas de liderazgo, doctrinal, así. Pero ¿cuál es el punto que yo quiero ver? Se extendió el reino. Se extendió el reino. Porque tenemos que tener una mentalidad de reino. Sería fantástico que solo hubiera un cielo para presbiterianos. Claro. Pero hermanitos, lo siento, no lo hay. Pero sí, el método es la probadita. ¿Qué sigue? Proceso de discipulado consistente como un estilo de vida. Jesús lo modeló 3 años a sus discípulos. Es decir, yo no le puedo, si me para un oficial de tránsito, ¿cómo le llaman aquí? ¿De tránsito? Si te para un carabinero, un paco, como dice que se dicen que se insultan, se ofenden si les decimos pacos, ¿verdad? Si te para un paco, un carabinero, y te dice, señor, usted se pasó el alto, ¿qué le dices? No, generalmente él no miente, generalmente yo miento. Y a veces hay hermanos que dicen, bueno, hermano, que me dicen, me paró el carabinero, pastor, y luego, pues no me quedó más remedio que ofrecerle una ofrenda de amor para la educación de sus hijos, hermano. ¿Ven cómo racionalizan el pecado? Y entonces ese carabinero un día llega a la iglesia y me ve a mí predicando poderosamente el evangelio. ¿Usted cree que va a venir al evangelio? ¿Usted cree que va a creer? Por eso mi vida tiene que ser, por eso dice que vamos, yendo es el verbo, yendo como un estilo de vida, bautizando y enseñando todos los días de la vida. Y eso requiere trabajo. Yo retaría a los muchachos a hacer unos videos de TikTok con el método de evangelismo explosivo, con cada paso. Ahí se ponen creativos y me los mandan. La idea es buena, yo soy el autor de la idea. O sea, yo voy a cobrar el 80%, 10% es para el Señor y el 10% les va a quedar a los muchachos de la IBNA jóvenes. Piensen en estos, hay muchas maneras. Yo estoy de acuerdo, hermana. ¿Qué sigue? Discipulado, 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 discipulado. Dice, somos llamados a ser ¿qué, hermana? Discípulos. Y un discípulo es uno que ama, que vive, que respira, que hace. ¿Cuál es el equipo más popular de Chile? Rojo.
el que sea. Uno piensa que su equipo es el más popular del mundo. Yo le voy a las gloriosas Chivas Rayadas del Guadalajara, el rebaño sagrado, el único equipo que el Señor le va. Lo siento, o sea, así es. Uno piensa que su equipo es el bueno. Y uno se pone la camiseta, ¿no? Yo me pongo una XL para que se vea toda mi grandiosidad. Claro, sí, porque si me pongo una Slim X, pues parezco tamalito. ¿Qué vamos a comer hoy? Parezco humita, así. Pues no. Pero usted ve a los muchachos bien orgullosos con su camiseta y somos de la U y somos del Colo-Colo y de lo que sea, del Deportivo Linares. ¿Ok? Pero se ponen la camiseta. Como cristianos debemos de andar con la camiseta de Cristo. Como estilo de vida. No solo porque hay aficionados. Ahí les va. La roja es Chile, ¿verdad? En teoría todos le vamos a la roja. Claro, cuando clasifican. Vemos el mundial cuando clasifican. Pero cuando no fueron al mundial, como supe yo que no fueron, nosotros tuvimos un pésimo mundial, pero fuimos. O sea, pagamos viáticos y todo. Estuvimos en Qatar. Bien. Pero el punto es, hay gente que es muy fiel. Yo he escuchado a un niño, no hermano, hay que ser fiel hasta que la muerte. Estoy de acuerdo que le vayan a su equipo y que lo quieran. Pero hasta la muerte solo a Jesucristo. Amén. Entonces estoy de acuerdo. ¿Qué sigue, hermana? Discipulado, 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 discipulado. Y luego sigue discipulado, 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 discipulado. Y terminamos con discipulado, 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 discipulado. Creo que ese es el problema. Por eso no hay un avivamiento. No importa el método. Evangelismo explosivo es un ejemplo de uno que pueden tener. Pregunta, sí, hermano. Bueno, como decía, ¿cómo vamos con el tiempo? Para que como no decían mi hermana, nosotros en Calera, la ciudad de La Calera, en la himna de La Calera, tenemos un material que se puede compartir con todo aquel que lo quiera. Yo lo tengo digitalizado, fue un material que he hecho hace mucho tiempo que se llama De Pura Gracia. Es un material muy bueno para discipular, para aquellos nuevos que quieran comprometerse con el Señor. En nuestra iglesia se hizo dos cursos acerca de ello. Ya los hermanos aprendieron acerca de la poderosa palabra de Dios a través de la gracia de Dios. Por eso el material se llama De Pura Gracia. Y como dice usted, el discipulado nunca se termina. Hasta uno todos los días está siendo discipulado, aún por un pequeño uno puede ser discipulado, aún uno siendo adulto. Porque Dios a veces usa un pequeño para podernos corregir. Así que esa es la invitación. Si alguien necesita ese material, así como usted, pastor, amén, lo podemos compartir. Claro. 80% para mí, 10 para ti, 10 para el Señor. Fíjense, ahí les va ahí voy allá atrás con el hermano, por favor. Aquí está la hermana Anita. No habrá escuchado a los más grandes predicadores chilenos y misioneros. ¿Cuánto no sabrá esta mujer? Y aquí está sentada tomando notas. Bueno, pero hay que tener control. Vas a dormir hoy fuera de la carpa. ¿Verdad, Anita? ¿Se dan cuenta? Aprendiendo. La actitud, esa es la actitud de un discípulo. Sí, hermano, ahí atrás. Mi pastor, hipotéticamente, vengo a este campamento y dicho sea de paso, hace 50 años que no venía como campamentista y vine por una razón especial. Quizás el Señor puso en mi corazón esa razón. Venían 2 pastores mexicanos a entregar un tema que me interesó. Y vine después de 50 años como campamentista. Cierro paréntesis. Gracias, hermano. Hipotéticamente, vengo al campamento, escucho atentamente la presentación del pastor y el pastor explica en otros términos, por supuesto, el llamado irresistible. Me pregunto yo, que vengo llegando, y yo no hago nada para recibir la gracia. Lanzada la pregunta, voy a la segunda parte y atentamente escucho la presentación del pastor de el método
Y Arturo tuvo que hacer algo para poder moverse o para poder recibir la gracia de Dios. ¿Qué tuvo que hacer Arturo? Ponerse de pie, ir donde Cristo y sentarse. Y ya hay una diferencia pequeña para el que no conoce, para el que viene de afuera. Por eso digo, hipotéticamente, vengo a este campamento. Entonces, primera, el pastor me dice, no tienes que hacer nada, es la gracia de Dios. Y en segundo término, dice, tienes que pararte, moverte e ir. Y esa pregunta la hacen muchas personas. Muchas personas. Primero, ¿cómo yo no tengo que hacer nada? No tengo que hacer absolutamente nada. Y hay otros que dicen, bueno, pero yo tengo que poner de mi parte para poder aceptar a Cristo. Tengo que yo moverme, tengo que accionarme para aceptar a Cristo. Porque si no lo hago, no voy a recibir el iPhone que usted me está regalando. Si yo no me muevo, no lo voy a recibir. Ahí están planteadas las dos preguntas. No sé Amén. si me hice entender. Claro, hermano, y excelente pregunta. Recuerden que explicamos que sin Cristo y sin esperanza estamos muertos en delitos y pecados. En teología sistemática explicamos que empieza un proceso de regeneración. La obra de regeneración la hace el Espíritu Santo en tu corazón y empieza a darle vida a ese espíritu muerto. Y esa palabra empieza a ser mella en tu corazón. Y en teología sistemática decimos que el Espíritu Santo obra en tu corazón. Puede ser en este momento de la conversación, puede hacerlo previo por muchas otras cosas. El Espíritu Santo primero tiene que tocar tu corazón y traerte a vida y darte fe salvadora por la obra de Dios. Y entonces puedes responder al llamado irresistible de Dios, porque ahora Él te ha dado fe salvadora. Y entonces ocurre la conversión o el nuevo nacimiento, el llamamiento irresistible, la adopción y la justificación. La justificación es el acto judicial que ocurre una sola vez y para siempre en el cielo, donde la justicia de Cristo te es imputada e impregnada en todo tu cuerpo o en todo tu ser, para que entonces puedas ahora sí escuchar el llamado de Dios y pararte, porque ahora eres vivo en la fe, para escuchar la voz de Dios y venir a la conversión. Y entonces, a partir de ese momento, empezamos un proceso que llamamos santificación progresiva. Ahora ya puedes obedecer, porque ya no estás muerto. Ahora estás vivo en Cristo. Entonces, eso lo explicamos, damos por sentado. Creo que la pregunta es muy buena, porque de pronto sale, ¿cómo que no puedo hacer nada y ahora me tengo que levantar? Porque siempre insistimos. Yo prefiero a veces, cuando hago un llamamiento, insistir, ¿estás escuchando la voz de Dios? Dios te está tocando a tu corazón para dejarlo en el Señor. Aún así hay un movimiento de fe cuando Dios da la fe en el corazón del hombre para que el hombre se mueva. Pero esa obediencia no es tuya, viene de Dios. ¿Ok? Y entonces, pero es un proceso que podemos explicar con más tiempo. Los pastores y los presbíteros lo conocen. ¿Sí, hermano? Sí, no sé si tenemos tiempo, hermanos. Ok, tenemos 15 minutos. Una aquí y otra allá. Vamos a ser más breves, sí. Está listo, gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Decir solamente que el evangelismo explosivo tiene una película, porque en Juventud para Cristo, cuando yo era más joven, teníamos la película y yo tenía que llevar las películas a diferentes iglesias en la quinta región, Valparaíso, Viña del Mar, por ahí. Y la película se llama Como un ejército poderoso. Puede que esté, no sé, en alguna red. Como ejército poderoso. La pregunta, ¿quién hace el discipulado? Porque de pronto parece que todos los transferimos al pastor. Si el pastor no lo hace, nadie lo hace. ¿Quién hace el discipulado? Todos. Reverendo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero síguenle leyendo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo con Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación.
como si Dios hablase por medio de vosotros. Díganles, reconciliados en el nombre de Cristo. Claro que cuando topamos la palabra ministerio, inmediatamente decimos, no, el pastor Carlos es el Carlos mexicano y el Carlos chileno, ellos que se hagan cargo. Y eso es muy fácil. O los presbíteros. Pero Pablo es muy claro. Si estás en Cristo, nueva criatura es. Si estás en Cristo, las cosas viejas pasaron, se hicieron nuevas. Si estás en Cristo, Dios tomó la iniciativa y te tocó. Si estás en Cristo, Dios te dio el ministerio. La palabra ministerio se traduce diaconía, servicio, administración, distribución. Me encanta hacer las traducciones. Y Dios nos dio la administración de la reconciliación. ¿Venden Avon aquí en Chile? ¿Avon? ¿Avon? Sí. Perdón. Perdón. Bueno, de niño yo vendía Avon. Y yo iba con las profes, profe, aquí le dejo el catálogo y hay unos tonos labiales que se ven espectaculares con sus ojos. Y yo con la otra profe levantaba mi pedido y me daba mi mamá mi pequeña comisión. Ahora, explico esto porque uno se vuelve un representante, un distribuidor. Y usted escucha a los distribuidores. Yo nunca usé un labial, hermano, que quede claro. Pero era bueno para venderlos. Porque parece uno la mera ley, ¿o no? De quien le está vendiendo algo le dice, esta es la última Coca-Cola en el desierto, hermano. Satanás era un gran vendedor. Si el día que comas de esto, hermano, vas a ver el cielo, la luna y las estrellas. Y Dios nos dio la distribución de la reconciliación. Dios nos dio el servicio de la reconciliación. Dios nos dio la diaconía de la reconciliación. Amén. Todos. Pregunta. Ahí habían dos aquí. Sí, hermano. Ahí va el micrófono. La verdad, pastor, que tengo una pregunta para el final, pero es el tema en general de lo que se ha venido hablando, donde usted con mucha gracia y humor nos presenta, no, eso pasa allá en México. Muchas veces lo ha repetido y es una realidad nuestra de casi todos los ejemplos que usted ha dado. Esta es una metodología, el tema del evangelismo explosivo. Hemos practicado durante años en nuestra iglesia muchos métodos de evangelismo, pero fuera del discipulado que mencionaba nuestra hermana Araceli, que debemos hacer, y como estoy de acuerdo con usted, ¿no es cierto?, que debemos hacerlo todo, el diagnóstico de nuestra iglesia, que venimos haciendo crisis hace varios años, yo en mi juventud habían 350 jóvenes solamente en la Jumna. Hoy día nos alegramos porque hoy aquí hay 45. Amén. Y estamos felices, en la última Jumna tuvimos 40. Y saltamos de alegría. ¿Por qué llegamos a esto? Cuando nosotros, es que no es la pregunta para usted, pastor, disculpe, todavía no termino, ya va la pregunta. Hace unos 25 años fui presbítero estadístico del presbiterio y nos dimos cuenta de cómo decrecía la iglesia. ¿Y qué hicimos? Nada. El diagnóstico ya nos anunciaba cómo estamos hoy y no hicimos nada. Después del discipulado, después de hacer el evangelismo, después de hacer todo esto, tenemos que sacudirnos de todas las tradiciones que tenemos en cada una de nuestras iglesias, porque en todas hay. He tenido la bendición de visitar muchas iglesias y en todas hay tradiciones que espantan a los nuevos. Es más, no están espantando solo a los nuevos, están espantando a nuestros líderes también de la iglesia. Tenemos presbíteros que se han ido de la himna. Presbíteros de 10, 15 años se han ido de la himna. Mi propia hermana en mi familia, mi hermana menor, no tuvo cabida en esta iglesia para hacer misiones. 6 años misionando en África con otra iglesia. Esa es la realidad de la himna. Entonces, si no somos capaces de asumir con responsabilidad un buen diagnóstico, no vamos a cambiar y sacudirnos de todo aquello, no importa el evangelismo que hagamos, sin dejar las tradiciones atrás, por más mejor discipulado que hagamos. Hermanos, tenemos que cambiar. Gracias, pastor. Amén. Sí, allá atrás, hermano. Y allá atrás hay dos. Esa no fue pregunta, así es que no la voy a contestar yo porque. Gracias, hermano.
Pastor, buenas tardes. Una duda más conceptual. Usted al inicio, o sea, a la mitad en verdad, habló de evangelio y de religión como opuestos. Y yo tengo la duda porque en otras situaciones también he visto que, sobre todo desde los jóvenes, sale este movimiento de que religión mala, fe buena. Pero yo busco la palabra religión en mi Biblia y me aparecen varios versículos que mencionan la palabra religión. Y uno de esos está en Santiago. Al tiro digo cuál. Santiago 1:27, que dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces mi duda es esta: ¿por qué se nos presenta el concepto de religión como algo malo y también como algo bueno? Porque yo también pienso en los fariseos. Los fariseos eran sumamente apegados a lo que se veía, a lo que hay que hacer. Y aquí el Señor nos habla de religión buena, también de lo que hay que hacer. Entonces no entiendo ese matiz diferente que le dan cuándo es buena y cuándo es mala. Ok, la pregunta es excelente. Estamos hablando no de religión, sino de religiosidad. Ok, la religiosidad o el fariseísmo o el moralismo no son buenos. Hay religiones falsas. Todas las que no son cristianas, todo lo que no es cristianismo es una religión falsa para nosotros. Y Santiago dice, la verdadera religión es, y explica lo que dijiste. Y todos deberíamos de haber dicho amén. ¿Ok? Entonces, el cristianismo es una religión. Y como religión debe de proyectar un estilo de vida. Es importante que proyecte ese estilo de vida. Entonces, pido perdón, porque sí debemos de hacer la distinción entre religiosidad, fariseísmo, moralismo, como algo que no es aceptable porque pone en el centro al hombre en lugar de Dios. Que ese es el problema. La religión pone en el centro al hombre. La religiosidad florece donde el principio de sola escritura es abandonado. Entonces, y el principio de sola escritura implica lo que tú dices. Por ejemplo, ¿las viudas de la IBNA son atendidas? No me conteste. En México no. ¿Quién atiende a las viudas de la IBNA? ¿Quién visita a los enfermos? Entonces, es importante que trabajemos. Ahora, yo sí quiero contestar a la pregunta de Max. ¿Dónde empieza el cambio? Hoy, aquí y ahora contigo. Porque si vamos a esperar que los presbíteros que no estén presentes o los pastores que no están presentes lo arreglen, no va a suceder. Yo me voy el martes. ¿De qué? Eso empieza contigo hoy, aquí y ahora. Con una vida en el Evangelio hoy, aquí y ahora. Y entonces tenemos que compartir el Evangelio. Entonces, yo creo que ahí empieza el asunto. Entonces, creo que la pregunta es muy relevante. Si técnicamente somos una religión, amén. La religión no es mala, no lo es, porque la Biblia habla de la verdadera religión. Estamos hablando de la religiosidad. ¿Okay? Bien, hay otra pregunta por acá en el extremo que sería la última pregunta. Vamos a contestar todas las preguntas de una vez. Voy a dar el anuncio. Vamos a contestar todas las preguntas, tanto el pastor Ucán y yo. Hay gente que se quedó ayer con preguntas pendientes del pastor Ucán y aquí estamos, o sea, esa es la razón por la que no arrasamos con el equipo rojo, porque él y yo somos rojos, porque estamos contestando preguntas, pero estamos para contestar preguntas todo el tiempo. Sí, hermana, ya estás, y luego aquí la hermanita. Rapidito. La verdad que lo que le iba a preguntar ya está conciso y preciso, es lo último que nos dijo. Amén. Y yo le digo con mucho amor el hermano que se paró ahí. O sea, si empezamos a ver todo lo que fue, lo que pasó, no hubo, si mi hermana se tuvo que ir, si encontramos que hay a lo mejor mayor aceptividad de lo que quisimos o no quisimos hacer, vamos a seguir igual. O sea, yo creo que el Señor nos está dando la oportunidad de decir hoy día, ir y hacer discípulos. Yo creo que estamos todos aquí preparados. Si nosotros nos ponemos a mirar aquí alrededor, no vemos el problema más allá de la otra persona. Yo creo que todos aquí, cual más, cual menos, traemos una carga.
pero la alegría inmensa que tenemos, que somos reconfortados. Y el Señor nos dice, regocijaos en el Señor siempre, aleluya, otra vez digo regocijaos. Y nosotros tenemos palabra de vida, y esto es recargar las pilas, realmente recargar las pilas, así que mi respuesta está contestada a lo último que usted indicó. Amén. Aquí la hermana va a preguntar algo, ¿eh? Aquí hasta adelante, esta es la última que vamos a estar aquí en público a todos. Pero si hay preguntas y quieren platicar, por favor hablen con el pastor Joel. ¿Dónde está el pastor Joel? Él, se ponen de acuerdo con él y con mucho gusto el pastor Ernesto y yo tomamos tiempo para contestar preguntas, dudas, todo. Sí, hermana. Hay algo que no se ha mencionado porque también el tiempo de pandemia fue un gran paréntesis, que las iglesias estuvieron cerradas, pero curiosamente muchas iglesias, conozco experiencias de varias iglesias que crecieron en el tiempo de la pandemia con Zoom y con todos los medios. Específicamente grupos de oración. En pandemia teníamos un grupo de oración de mujeres muy pequeño y en la pandemia fue un grupo de oración inmenso internacional. Oramos con Ecuador, con Canadá, con todas partes. Y seguimos haciéndolo. Pero la pandemia también dejó mucha comodidad. Entonces, ¿qué podemos? Porque además hay un antes y un después de la pandemia. Entonces, el tiempo que estamos viviendo ahora es post-pandemia. Entonces, ¿cómo vamos a abordar? Porque hay muchos cambios en la cultura, en la juventud. Yo he trabajado siempre con jóvenes, con niños, y no son los mismos niños. Claro. Yo soy educadora, trabajo en un jardín, y los niños que llegaron de post-pandemia no son los mismos niños. Claro. Que trabajé por muchos años. Claro. Tenemos que responder siempre de manera bíblica, teológica, con una mentalidad teológica. Y eso requiere entrenamiento consistente. A mí me platicaron la historia de Anita, del Zoom, y quiero usarla de ejemplo. Porque yo conozco personas de mi edad, que yo tengo 51, Anita, a la mitad. ¿Verdad? Que no quieren usar, que se oponen a la tecnología. Pero la pandemia nos empujó a la tecnología porque no nos quedó de otra. Porque quien no aceptó el empuje, cerró la iglesia. Bueno, y entonces tenemos que adaptarnos a las formas, a los métodos, ir respondiéndole al medio. Te voy a poner un ejemplo porque ya pasé una copia de este libro. Por ejemplo, la ideología de género está tremendamente infiltrada en toda América Latina. Pero ya hay un libro de un pastor reformado y presbiteriano que se llama Varón y Hembra, una respuesta bíblica a la ideología de género. Y existe el libro de lecciones para adolescentes, Varón y Hembra, para que los jóvenes estudien y puedan responder de manera bíblica con su fe a lo que les están enseñando. Pero eso se enseña en casa, con los hijos, en la escuela de formación cristiana. Con mucho gusto, yo ya pasé una copia a uno de los consejeros, lo voy a pasar a los líderes de la IBNA. El libro está publicado, se puede mandar a pedir libros. El punto es, sí hay. El autor se llama Eberto Hernández, el doctor de MINS, doctor Eberto Hernández. Y entonces ya existen muchas personas trabajando para responder de manera bíblica a lo que está pasando. No necesitamos, lo que pasa es que a los presbiterianos en particular, para no hablar mal de nadie más, y a los presbiterianos mexicanos nos encanta inventar la rueda todos los días, cuando hay gente que ya lo está haciendo en otros países. Por ejemplo, Juan Varela escribió un libro que se llama El peligro de la identidad. Es el mejor libro desde la perspectiva bíblica para ayudar a aquellos padres que sus hijos tienen un problema de identidad. Espectacular.
Ya hay gente que lo está haciendo. Tenemos que responder de manera bíblica y teológica. ¿Desde dónde? Desde la casa como padres, desde los grupos pequeños, desde los púlpitos. En México con esto termino. En México quisieron aprobar la ley para prohibir a los pastores las terapias de reconversión. Y entonces se peleó, al final no se aprobó, pero el día que lo aprueben, yo estoy dispuesto a ir a la cárcel. Ahí les encargo chocolates, ¿no? Sí, chiles, ¿cómo se llama lo que almorzamos hoy? No, el desayuno. Sémola, aunque sea sémola con leche en la cárcel, no todo podrá servir, ¿verdad? Estoy pensando abrir un grupo de Mints cuando me echen a la cárcel. Entonces piensen en esto. Va a llegar el momento que vamos a ser perseguidos. Pero hay que responder, hay que responder, hay que responder, hay que responder. La Biblia responde. La Biblia responde. La Biblia responde. Discipulado. Entonces, yo te animo porque creo que tenemos que responder. Hay mucho material. Con mucho gusto yo me puedo sentar con los líderes de la IBNA a compartir material. Algunos tienen bastante material que yo he pasado. Hay mucho material. Consejería bíblica, consejería de matrimonios. El doctor Ucán tiene un hermoso libro sobre Jonás, donde explica los 5 puntos calvinistas utilizando el libro de Jonás. Espectacular. O sea, hay mucho material ya escrito. El punto es, y es gratis, o sea, no necesitan pagar, pero hay que usarlo, y hay que discipularlo, y hay que responder. Termino. Jóvenes, hermanas, adultos, gente que nos ve, queremos revitalizar la IBNA. Yo sé que ustedes, que hoy son menos de lo que eran tal vez hace 30 años, pero yo les quiero decir algo. Aquí está el doctor Ucán. Él y yo estamos genuinamente motivados por lo que vemos. Creo que ustedes no se dan cuenta. Ver en el mismo lugar personas de la tercera edad, matrimonios, jóvenes y niños conviviendo, jugando, corriendo tan sanamente. Esto es el milagro de Dios en ustedes. Vayan y cuéntenselo al mundo. Salgan el día que se acabe el campamento, salgan por la salida de este campamento y váyanle y díganle al mundo que Cristo tiene poder. Y yo los invito. ¿Por qué no invitan uno más? ¿Por qué no el próximo año traen uno más? Amén. Vamos a la plaza si quieres. Bien, vamos a orar. De pie. Gracias, Señor, por tu palabra, por lo que nos has enseñado. Sin lugar a dudas, hemos sido desafiados. Bendice a tu iglesia, a los jóvenes, todo lo que hacemos. Que tu palabra siga hablando en el nombre de Jesús. Amén. Pastor Joel. IBNA Medios.